por favor. No, que ya estamos en comunicación con el diputado Maximiliano Abad. Che, parece que últimamente estamos como con un mercurio retrógrado, que las comunicaciones no nos están dando en horario. Maximiliano, perdón que hagamos este chiste cuando arrancamos la nota. Buenos días, ¿cómo estás? Ezequiel García y Beto Bucecchi te saludamos en esta mañana de viernes. ¿Qué tal, Beto, Ezequiel? Un gusto grande poder conversar con ustedes. Bueno, a ver, hoy tenemos la visita, obviamente, de Manes en Olavarría. Sabemos que vos sos diputado de Juntos por el Cambio, pero tenés, obviamente, una trayectoria radical. ¿Cómo están viendo lo que es este proceso electoral en este previo a las PASO? ¿Cómo se están posicionando? En La Plata vi mucho movimiento de juventud radical trabajando para dar el paso, que bueno, queremos saber cómo se está dando en el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo primero que quiero decirles es que la lista Dar el Paso, que lo lleva como primer candidato a diputado nacional a Facundo Manes, es mucho más que el radicalismo. Está integrada por peronismo republicano, por sectores del PRO, por el progresismo y también por muchos hombres y mujeres de la sociedad civil que han decidido involucrarse y, al igual que Facundo, dar el paso. Y dar el paso con Facundo implica mirar el futuro, implica una revolución de la esperanza, la revolución del conocimiento, como él lo plantea, la revolución educativa, ética y moral, lo cual es indispensable para una Argentina que mira hacia adelante, más en los tiempos que estamos viviendo y con las cosas que estamos viviendo. Y eso hace que mucha gente se involucre, no solamente militancia de los partidos, voluntarios de los partidos, sino, como le decía, muchos hombres y mujeres de la sociedad civil. Ayer estuvimos en Mar del Plata con Facundo y la verdad que fue una explosión de cantidad de personas que fueron a verlo, a escuchar su mensaje y entusiasmarse con liderazgos que unan y no dividan, que generen esperanza y no miedo, con liderazgos que trabajen para sacar a la Argentina de la decadencia crónica que venimos y nos proyecten a una nueva Argentina del progreso. Así que esta expectativa que se ve en grandes ciudades, como recién decías, en La Plata, pero ayer se vio en Mar del Plata, y se está viendo también en el conurbano, es lo mismo que está ocurriendo en el interior de la provincia. Emiliano, buen día, ¿cómo te va? Beto Bucecchi te habla. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buen día. Vos sabés, yo te confieso que cuando Manes presentó la candidatura, hemos dicho en alguna oportunidad, en la primera mañana, yo tenía algunas dudas que en algunos sectores humildes de la comunidad de la provincia de Buenos Aires, Manes no pudiera perforar determinados puntos. Vos hablaste recién del conurbano, por ejemplo. ¿Tuvo buena recepción en el conurbano, en sectores, en las concentraciones que lo siguen el candidato? ¿Ustedes observan que hay gente de distintos sectores sociales que tienen conocimiento de la figura de Manes? Está claro que es una candidatura que cuando se propuso todavía no tenía los índices de conocimiento de otros candidatos, por distintas razones. Pero sí, todos los días crece en conocimiento y cuanto más crece, más adhesiones tiene. Por eso la candidatura de Facundo va creciendo. Y en sectores poblados y en lugares humildes o sectores poblados, Facundo es una candidatura que empatiza. Y empatiza porque es una persona que viene de abajo, conoce las necesidades de la gente, tuvo la suerte, que por supuesto la suerte acompañado de su estudio y su esfuerzo y su capacidad, también de convertirse en una referencia nacional, internacional, con gran prestigio en lo que él hace, y eso le ha permitido también tener mundo. Facundo vivió en Inglaterra, vivió en Estados Unidos, pero él, como siempre dice, viviendo en esos lugares y teniendo buenos trabajos y teniendo una buena remuneración, yo sentía que no estaba en mi casa. Por eso en el 2001, 2002 decidí volver a la Argentina. Y me parece que es muy valioso que un hombre de ese prestigio,
salga de la comodidad, salga del confort, se involucre con la Argentina y se involucre para aportar su granito de arena en la construcción de una sociedad mejor, como él lo viene planteando. Por eso es una persona que de distintos lugares empatiza socialmente. Sí, inclusive, digamos, él lo que viene, a pesar de estar viviendo en el extranjero, donde sabemos que con un título universitario o secundario vivís mucho mejor que en Argentina, lamentablemente, decidió apostar sus conocimientos a la República Argentina, y es donde continuó trabajando, y también más o menos en el 2001, él es cuando se inicia políticamente, y después desapareció del mundo político, y después vuelve ahora nuevamente con la política. Y uno de los ejes fundamentales tiene que ver con la educación. ¿Cuál es la propuesta de educación que tienen, Maxi? Vos lo decís muy bien. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Digo, cómo él se involucró, pero también tienen que involucrarse millones de argentinos. De esta decadencia crónica, de esta mala calidad educativa, de esta Argentina desigual, injusta, con números en la macroeconomía que realmente nos preocupan a todos, que personas se involucren en la política con el objetivo de aportar y de poder sacar, como te decía, esta decadencia y colocar en el camino al desarrollo de Argentina debe ser una tarea colectiva, no de liderazgos mesiánicos ni personales. Por eso lo plantea muy bien en términos de su granito de arena. Y Facundo, creo que la revolución del conocimiento lo plantea desde dos lugares. En primer lugar, porque él entiende que la educación es la herramienta central para lograr la igualdad de oportunidades, el ascenso social, porque lo vivió en carne propia. Pero al mismo tiempo, porque la Argentina, que el mundo se desarrolló, los lugares desarrollados fue a partir del conocimiento, de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, y es donde él claramente dice que hay que poner la mayor inversión. Los países en el mundo que se desarrollaron no es que ahora invierten en estos temas, sino que invirtieron en estos temas para poder desarrollarse. El motor de la economía pasa por esto. Por eso, digo, el planteo de Facundo vinculado a la educación como herramienta y como motor del desarrollo. Maximiliano, mi última pregunta va referida a esto. ¿Este sería el momento, el clímax político de Facundo Manes, o tiene mucho más para dar y para crecer, o tiene otro techo, digamos, distinto al resto de la política y puede seguir creciendo, y tal vez un momento ideal no sea ahora, sino en 2023? Es un liderazgo que llegó para quedarse. No está de paso por la política, porque además hay que decir algo que es central. Facundo Manes siempre tuvo dos cuestiones centrales en su vida. Uno fue la medicina y otro la Argentina. Y decidió involucrarse, pero siempre estuvo preocupado y ocupado por la cosa pública, por la evolución de nuestro país, o la involución, ¿no es cierto?, pero preocupado por los temas que nos preocupaban a los argentinos y que nos generaban muchas controversias a los argentinos. Por eso, digo, en estas dos pasiones que él tiene, hoy decidió involucrarse y Facundo llegó para quedarse a la política. Y bienvenido que esto sea, porque personas honestas, comprometidas, entendiendo la agenda del futuro, hablando más, ¿no es cierto?, del futuro que del pasado, con un liderazgo que una, un liderazgo que genera esperanza y no miedo, un liderazgo que entiende que la pandemia o las consecuencias de la pandemia van a estar mucho tiempo en la Argentina, hay que trabajar sobre la salud mental de los vecinos. Es un liderazgo que viene a aportar. Por eso nosotros estamos muy felices, no solamente nuestro partido, sino del conjunto de partidos y de la sociedad civil que hoy integramos esta expresión política, de que Facundo sea el abanderado y que nosotros colaboremos para que Facundo se sienta acompañado, respaldado y con la fuerza necesaria para poder desarrollar esta actividad que es de, como él lo dice, de servidor público. Maximiliano, bueno, va a tener la gente de Olavarría la posibilidad de verlo. ¿A qué hora va a ser el acto en Olavarría? En el Paseo Jesús Mendía, creo. Exactamente, va a ser una caminata por el paseo a media mañana, creo que era a las 11. A las 11 es.
y bueno, va a tener la posibilidad de conversar con Facundo, y la verdad que eso Facundo también es una persona que se entrega. Vieron que hay muchos políticos que prefieren subirse al auto, hacer la foto, subirse al auto e irse, generar marketing, después pautamos y viralizamos por redes. Facundo es un candidato que se entrega, y es una persona que se entrega en su vida. Yo tengo muchas anécdotas de personas de esta campaña que muchas veces lo fueron por terceros, llegaron a él y les aparecía en la casa de los familiares. Bueno, eso que desarrolló en la actividad, en su profesión, lo desarrolla en la política. La verdad que eso, y es muy placentero para los que entendemos que la política se realiza en el mano a mano, en el cara a cara, en el contacto con la gente, tener un candidato de esta característica. Maximiliano, en tu rol como diputado nacional, recién hablaste de algo que es clave, y es algo que nosotros venimos tratando hace aproximadamente dos semanas, en la primera mañana, y tiene que ver con la salud mental. ¿Están haciendo un planteo desde su bloque de diputados, hablar sobre un tratamiento, sobre una reforma o sobre modificaciones en la Ley de Salud Mental de la República Argentina? Yo soy diputado de la provincia de Buenos Aires, no diputado nacional, pero es un tema que se está tratando en la Cámara. Justo al lado mío está la diputada Lorden, que es médica y que es vicepresidente de la Comisión de Salud y que trabaja sobre estos temas. Estos temas en estos momentos son de alta preocupación, y Facundo, una de las primeras cosas que va las primeras leyes que va a presentar está vinculado a todo el tema de salud mental, por lo que anteriormente le decía, porque él entiende que las consecuencias del COVID van a tardar muchos años en la Argentina, y que las políticas públicas tienen que estar dirigidas ahí, porque eso es contención, eso es acompañamiento a los ciudadanos, eso es darle las herramientas para que muchas de estas consecuencias que impactan directamente en la persona puedan sobrepasarlas, sobrellevarlas y salir adelante. Así que es un tema que se está trabajando. Y con el tema con respecto a lo que tiene que ver con narcotráfico en Buenos Aires y este crecimiento de menores consumiendo distintas drogas en los mercados, que lamentablemente tenemos que hablar de mercados, porque tal vez cuando vos y yo éramos más pibes no era tan común, y cuando Beto era más chico tampoco era tan común como lo está haciendo ahora, y estamos teniendo distintos sectores, estamos hablando de target de edad, que están destruyéndose, ¿no? La vida, y uno nunca sabe. Hace muchísimos años que en la República Argentina, y te lo digo por conocimiento, que no se invierte en campañas preventivas de adicciones, y lamentablemente nosotros en la jornada de hoy, entrevistamos a una abuela que ha perdido a su nieto en un centro de rehabilitación, que se quitó la vida. ¿Por qué de repente cuando pedimos ayuda sentimos que el Estado no acompaña a las instituciones que están conteniendo? Porque el Estado o los dirigentes que les toca conducir el Estado muchas veces no empatizan y no tienen claridad dónde hay que invertir los recursos. A mí me tocó ser concejal en Mar del Plata, hoy legislador provincial, y siempre nosotros hicimos hincapié en la necesidad de invertir en la prevención de las adicciones. Porque es donde comienza el tema, porque eso también es, como se dice, educación y educación. Por eso digo, en esto hay que ser muy contundente. Nosotros no podemos atacar las consecuencias, sino que tenemos que ir a buscar a las causas, pero también tenemos que invertir, ¿no es cierto?, en la prevención. Es un tema que a muchos de nosotros nos toca de cerca, porque en una sociedad, ¿no es cierto?, donde estamos viviendo, todos de una manera u otra tenemos algún amigo que está exactamente. Con problemas. Es un tema que no podemos hacernos los distraídos de ninguna manera. A mí es un tema que realmente me ocupa, me preocupa, y sobre el cual permanentemente pongo el eje. Sí, y también, o sea, digamos, yo te remarcaba lo de educación. Bueno, vos sos un poquito más grande que yo, pero yo vengo de la camada de la educación pública, donde nos impusieron un polimodal que fracasó en Europa y no lo cambiaron por años. Totalmente. Entonces, la Ley Federal de Educación. ¿Por qué de repente los políticos permitieron
que en la Argentina la educación decaiga tanto, donde de repente tenemos empresas que están tomando gente y lamentablemente hay pibas que no pueden comprender los textos. Creo que hay una falencia de educación importante, hay una ausencia por falta de acompañamiento. Tampoco es que quiero ir al clientelismo político, al que te voto, o sea, que fue algo que criticamos siempre. Entonces, sí. Pero tiene que ver con una definición eso. Mira, desde la Ley Federal de Educación en la provincia, en la cual en vez de la educación nacional se transformó en educaciones de cada una de las jurisdicciones provinciales, y eso hizo que haya estudiantes, después ciudadanos de cada una de las provincias, no ciudadanos y estudiantes ciudadanos argentinos, pasando por independientemente de tus conocimientos, pasás de grado o de año, y eso fue devaluando la educación en la Argentina y la calidad de la educación en la Argentina. Nosotros, yo recuerdo, previo al 2019, que hubo un estudio PISA, que nos colocaba la provincia de Buenos Aires casi en el anteúltimo lugar. Por debajo de nosotros estaba Formosa, porque se medía por provincia. Yo soy producto de la educación pública. Fue la escuela primaria pública, la secundaria pública y la universidad pública. Y entiendo que ese guardapolvo blanco y esa universidad me dio la posibilidad de la ascendencia social, por eso soy un defensor de la educación pública. Pero educación pública que está absolutamente devaluada hoy en la Argentina, y estamos en la era del conocimiento, y si nosotros tenemos la herramienta a nuestros hijos para poder desarrollarse, lo que termina ocurriendo es que hay ciudadanos de primera, de segunda y tercera de acuerdo a las herramientas que esto tiene, y esa brecha educativa genera brecha social. Por eso el motor del desarrollo tiene que ser la educación, y hay que poner el motor y el eje ahí. Ni hablar, si nos ponemos a charlar, ¿no es cierto?, la falta de presencialidad y las consecuencias que esto tuvo, etcétera, etcétera. Miren, ayer en Mar del Plata a Facundo se le acercó una nena de 7, 8 años que venía con la madre, que fue muy emotivo, donde le dijo a Facundo, quiero volver a la escuela, me tiene mal no volver a la escuela. La mamá se largó a llorar, la nena se largó a llorar, y no tiene solamente que ver con el aprendizaje, que de por sí es central en el mundo que vivimos, sino que tiene también que ver con la socialización, con compartir, con desarrollar la mente en función de cómo la persona se va desarrollando. Los estímulos que va a tener. Muchísimas gracias, muy atento. No va a faltar oportunidad de volverte a llamar y a hablar y poner, en habla los temas reales, y bueno, qué es lo que están haciendo los diputados desde su lugar, desde su rol, porque el pueblo los eligió. Y está bueno que empiecen a trabajar en lo que tiene que ver con la educación, porque la educación es clave para un país, y si no tenemos ciudadanos que sepan criticar y que sepan que en algunas cosas nos están cagando, lamentablemente vamos a seguir perdiendo. Muchísimas gracias, Maximiliano. Les mando un abrazo grande, sea otro día. Hasta luego. Bueno, ¿qué me pasó hoy? No sé, estoy como medio revolucionario. ¿Viste? Hoy